Muy buenas a todos muchachos, soy Luca Garcel y bienvenidos a mi canal. En este video muchachos, por fin, finalísima Festival La Cansao 2025. Digo yo que ya tocaba, después de 4 vídeos analizando este grandísimo festival, toca saber quién se lleva esto muchachos. Hemos hablado largo y tendido sobre este festival, hemos hablado sobre todas las canciones y realmente solo queda decir quién creo que se va a llevar esto. Si tenéis algún tipo de duda sobre alguna canción, que me parece tener los vídeos de review de Festival La Cansao. Los finalistas muchachos, tenemos delante nuestro el Running Order, vamos a hablar de él. Running Order, por cierto, cortesía de Eurovision News. Bien, 12 canciones muchachos, abre el Running Order Bombasín y lo cierra Diana Pilariño. Vamos a centrarnos muchachos en las canciones que tienen opciones. Respeto a todas las canciones, pero ya hemos hablado de ellas, ¿de acuerdo? Muy bien, la primera canción que tiene opciones es Genka, I Wanna Destroy You. Hicimos la review de esta canción. Bien, es un Running Order interesante porque aunque empieza al principio de la final, está entre Margarita Campelo y Blue Eye, dos canciones que son como baladitas, ¿de acuerdo? Ahí puede destacar bastante. Sin embargo, sabemos siempre que a nivel de votos, estar al principio del Running Order o estar al final favorece muchísimo más estar al final. Sin embargo, como vamos a ver en mis deliberaciones finales, en mi opinión sobre quién va a ganar, esto no va a ser tan importante, ¿vale? Bien, vamos a Running Order número 9, Fernando Daniel, donde también está entre Adamastor y Rapsodia da Paz, ¿de acuerdo? Otra canción de cantautor, otra canción que es una baladita que también puede encontrar su lugar ahí. Sin embargo, fijaros el final de Running Order: Adamastor, Medo, Rapsodia da Paz, Tristeza y Cotovia. Por cierto muchachos, me he pasado los 4 vídeos llamándole Cotovia. Decidme si lo digo mal, Cotovia, decírmelo sin miedo muchachos, quiero pronunciar bien las cosas. Final de este Running Order bastante potente, y muchas veces estas canciones pueden, ¿de acuerdo?, molestarse entre ellas y beneficiar en este caso a la mejor. Yo creo que la mejor canción que hay aquí es Tristeza de Josh, si no es la favorita, la segunda favorita del público y muy probablemente sea también top 2 del jurado, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar una cosa muchachos, tanto Adamastor como I Wanna Destroy You fueron olvidadas por el jurado en semifinales y fueron repescadas por el público. Mi opinión, si el jurado no quiere una canción en semifinales, esa canción no tiene opciones de ganar. Sin embargo, me hicisteis un comentario interesante en el vídeo de Genka, donde yo dije, bueno, parece que el jurado del Festival de La Cansao es bastante old school y no ha incluido Genka en el top 5 para ganar. Ella fue salvada por el público, lo que probablemente significa que el jurado no la ve como una ganadora potencial. Me comentó un usuario, una persona, creo que lo hacen para dramatizar, para que haya un poco de controversia y ruido alrededor de la canción, o para ver si el público realmente apoya este tipo de música y esta canción. Es un punto de vista interesante, pero yo no sé si creérmelo. Realmente yo creo que simplemente no les gusta y punto. Y una canción que potencialmente no va a ser top 3 del jurado no puede ganar, ¿de acuerdo? Mis canciones top de jurado son Tristeza, Cotovia, quizá Medo, y entre alguna de esas quizá pudieran meter a I Wanna Destroy You, pero dudo muchísimo que el jurado la vaya a meter en el top 3. Esto quiere decir muchachos que, como sabéis, Festival La Cansao va por tramos, es decir, tú te puedes llevar 800.000 puntos de televoto que solamente te puedes llevar 12 puntos. Tú te llevas 10.000 y eres el segundo, te vas a llevar 10 puntos. Vemos como por ejemplo el año pasado pasó con Joao Borges, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, como fue el favorito del público en la final. Sin embargo, el jurado lo olvidó y lo relegó a la 4ª plaza, con lo cual se queda prácticamente sin opciones. Será mi favorito, admito que Yolanda también estaba muy bien, pelas costuras. Creo que puede pasar algo similar con Genka en esta final, chicos. Comentaba en el vídeo de Genka, en el vídeo reacción de Genka, que Genka tiene el staging que Josh no tiene, ¿de acuerdo? Y Josh tiene tanto la profundidad de canción como la voz,
que quizá la canción de Genka no tiene. Entonces uno tiene unas cosas y otro tiene otras, ¿de acuerdo? La canción que más potencial tiene para Eurovisión es la canción de Genka, claramente. La canción de Josh tiene el potencial de ser ¿de acuerdo? Un grito de Yolanda, una canción que pueda llegar a ser top 10 con el jurado, todo eso, pero no creo que sea una canción potencialmente ganadora. La canción Kutubia es una canción bastante interesante porque es un fado portugués que, ¿cómo decirlo? Digamos que aúna bastante las cualidades que una buena canción portuguesa debería de tener. Tiene también bastante apoyo de la gente y creo que la gente empatiza con esa canción y la siente como suya. Entonces sería una opción interesante, sin embargo, no creo que Kutubia pueda superar a Josh en el jurado. Podría estar ahí, pero en el televoto seguro que no. Entonces es una canción que, aunque me gusta, creo que no podríamos tenerla muy en cuenta. Lo mismo pasa con Medo de Fernando Daniel. De acuerdo, no creo que tenga el suficiente apoyo del televoto. Puede tener apoyo del jurado, pero es que hay otras canciones como Kutubia o como Tristeza que también van a tener apoyo del jurado. El resumen de todo esto, muchachos, es que creo que la semifinal 2 fue una semifinal muy dura y muy buena en cuanto a calidad. Algunas canciones incluso se quedaron fuera, algunas buenas canciones se quedaron fuera, pero es que había bastante nivel. Y el final el running order de esta final tiene bastante calidad. De hecho está por ahí Rapsodia da Paz, que tampoco estuvo mal, aunque a mí no me convenció, pero quitando esa canción, las últimas 5 son top. Incluso Napa también fue bastante bueno, Marco Rodríguez también me gusta bastante, y luego ya de las primeras canciones no tanto, por así decirlo, solamente la de Genka. No sé si esto puede repercutir en que entre las últimas canciones se peleen entre ellas, digamos, y se roben puntos las unas a las otras, pero yo, viendo comentarios vuestros y viendo comentarios de Instagram y de TikTok y demás, creo que la gente lo tiene bastante claro. Bastante claro con el tema de Josh o Genka o Josh, y creo que el jurado va a elegir a Josh. Últimamente, debido a la actuación de Diana en las semifinales, he visto algo de apoyo hacia ella, pero no creo que vaya a ser suficiente, muchachos. Por lo tanto, mi opinión profesional en este vídeo, profesional de que no tengo ni puta idea, en este vídeo, muchachos, se lo lleva Josh, ¿vale? Haremos una review del ganador, por supuesto, del Festival de Cansao. Ya estoy comprometidísimo con este festival, he hecho 5 vídeos del festival. Cuando gane, sea quien sea, haremos una review sobre esta canción y las posibilidades de esta canción en Eurovisión. Si ganase Genka, por lo que sea, que lo veo difícil, pero bueno, si ganase Genka, hablaríamos sobre cómo potenciar ese staging. Si ganase Josh, hablaríamos sobre cómo hacer un staging completamente nuevo, porque no hubo staging. Básicamente Josh colgando un palo, eso no me sirve, con todo el cariño, muy buena canción, pero hay que potenciar eso porque la canción es muchísimo más profunda y la canción llega muchísimo más a la gente de lo que demostró en el staging. Y si ganase Kutubia, por ejemplo, pues haríamos un vídeo hablando de cero sobre esta canción, porque hemos hablado un poquito en semifinales, pero tampoco le hemos hecho tanto caso al haber dos grandes favoritas. Dejadme en los comentarios, ya sé lo que me vais a decir. Genka, Josh, Genka, Josh, Kutubia, Diana, Josh, Genka, ya lo sé lo que pensáis. Solo queda ver la resolución final, donde yo creo que el jurado va a tener mucho que ver. Básicamente el jurado creo que va a decidir este tema, ¿de acuerdo, chicos? Si no estáis de acuerdo me lo comentáis en los comentarios y yo os leeré. Nos vemos, suerte para todos, ¿de acuerdo? Nos vemos en siguientes vídeos de Eurovisión. Un saludo a todos y hasta la próxima.